Muy buenas noches, gracias que está con nosotros y juntos llegamos al viernes 24 de abril. Gracias que nos acompaña, son las 20 horas en la hora del centro, 21 horas en la hora del centro, ya sabe que estamos de 21 a 22 horas, Heraldo Televisión, Canal 10 y además aquí en el análisis, en el armado del rompecabezas de esta noche. Bueno, seguimos, como usted lo sabe, y no vamos a dejar de seguir un buen rato, en el tema coronavirus. Hay 2 o 3 asuntos por ahí que lo digo no pensando que son menores, sino que son mayores, que la semana que entra pueden adquirir una nueva dimensión. Uno de ellos es todo este proceso que el presidente ha planteado de tener aún más austeridad. La razón principal es que de repente uno entiende que el presidente particularmente no quiere endeudarse, no quiere pedir préstamo, quiere estar con lo suyo, ¿no? Con lo que recoge el país cotidianamente y con eso tratar de armar todos los elementos que pudieran aparecerse enfrente. Pero le voy a decir dónde está uno de los problemas graves. Uno de los problemas graves es que está afectando inevitablemente a la burocracia. Y la burocracia, espéreme, la burocracia de hace 6 años, 12, 18, es lo mismo. O sea, es gente que trabaja, gente que se echa para adelante, gente que quiere ganar dinero, gente que quiere vivir en la medida de lo posible bien, a sabiendas de que no es tan fácil. Pero entonces, por lo tanto, cuando le dicen, le voy a bajar 25% del sueldo, además no va a tener prestaciones y además no va a tener aguinaldo, que además están puestos por ley, pues se ha de imaginar la verdad, y yo creo que se tiene que reconocer las inconformidades que a lo mejor se dicen en voz baja, pero ahí están de mucha gente que trabaja en gobierno. Te voy a cambiar de una, no los vamos a despedir, pero lo voy a cambiar a usted de una área a otra área. Bueno, yo llego a otra área y aquí ¿qué voy a hacer? Sé o no sé lo que se tiene que hacer aquí. Ese es un tema importante que de hecho Ricardo Monreal hoy le puso cara de que no. Vamos a ver qué pasa, porque además el decreto no es un decreto, perdón que lo diga, suficientemente claro y preciso, tiene muchas imprecisiones y tiene, lo más importante es si se apega al Estado de Derecho o no se apega al Estado de Derecho. Eso es algo que hay que ver. Y también la semana que entra viene otra discusión, que el presidente pueda cambiar el presupuesto. ¿Para qué? Pues para enfrentar la emergencia. Entonces va a ser la semana que entra, desde el lunes mismo, muy, muy intensa. Más allá de lo que nos informen el fin de semana, o más allá de lo que pueda pasar en algún noticiario, como pasó ya hace 8 días, y luego todos somos amigos. Bueno, por lo pronto yo lo que les cuento es lo siguiente. Se propondrá al gobierno federal que se cancelen los proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Esto lo plantearon gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Michoacán, tras sostener una reunión estratégica este viernes con empresarios de Monterrey. Así se acordó instalar mesas de trabajo con el propósito de diseñar medidas de financiamiento y fiscales para la reactivación económica ante la pandemia del coronavirus. Esto quiere decir que van a plantearle al presidente, no es una especie de ataque, ¿no? Van a decirle, a ver, señor presidente, esto está pasando, usted cómo lo ve, queremos nosotros hacerle esta propuesta muy formalmente. No hablamos de política. Hablamos, sí, porque fue una propuesta de un empresario, el hablar sobre la reactivación económica de las regiones y de la injusta y manera con la que se está llevando la decisión unilateral de cuáles son los proyectos importantes para el país. Bueno, esto fue lo que se dijo. Esto es muy importante, que esto se suma, como le digo, a los muchos asuntos que vamos a tener la semana que entra. El plan de austeridad, el tema de que se pueda manejar el presupuesto y que se cambie en función de la emergencia de carácter sanitaria que tenemos y a ver qué plantean los gobernadores y algunos empresarios allá en Nuevo León. Veamos, es un planteamiento de debate, de discusión. Yo diría que habrá que tener mucho cuidado en saberlo leer. No creo que se deba de leer ni en un extremo ni en el otro. Vamos a ver qué pasa. Quien tiene el sartén por el mango tiene nombre y apellido y se llama Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en Hidalgo se registró una agresión contra 2 enfermeras. Fueron atacadas a pedradas por temor de que estuvieran infectadas con COVID-19. ¿Se da cuenta que no hemos parado con esto? Bueno, esto fue informado por la delegación del ISSSTE. Ocurrió en el municipio de Ixmiquilpan, cuando las enfermeras salían, después de la friega que se meten, de la clínica hospital Horacio Luque Pérez. Mientras aquí en la Ciudad de México, agentes de la Fiscalía detuvieron a un hombre y a una mujer por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, en grado de tentativa y discriminación en agravio de una enfermera. Esto ocurrió, les recuerdo, son las escenas en aquella ocasión que se presentaron en el pasado 17 de abril en la colonia Buenavista, y esta es también otra enfermera en Guadalajara
que a través de un tweet, a través de un podcast, pues dijo lo que le había pasado, otro caso más. Todo esto está pasando, uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Hoy la televisora Al Jazeera hizo un reportaje que tuve oportunidad de ver, oiga, fuertísimo, dicen, todo el mundo están siendo héroes y en México es el único país que no lo son. Entiendo cómo es el periodismo, dirá, oiga, pero es que no es todo México. No, pero con los casos que hay y cómo están las cosas, imagínense. Es inadmisible cualquier acto de agresión en contra del personal médico que lucha por preservar la salud y la vida de todas y todos nosotros. Nada lo justifica. Quiero dejar claro, no habrá impunidad ni tolerancia alguna para este tipo de actos. Este mensaje fue transmitido en la conferencia de esta noche en Palacio Nacional, donde la Secretaría de Salud indicó que son 12.872 las personas con COVID-19 en México. Se reportan 1.221 defunciones, 7.889 casos sospechosos, como lo puede ver, ya estamos más arriba de 1.000 en lo que se corresponde a personas fallecidas, y en nuestro país se está manteniendo una tasa de letalidad de 9.48% por cada 100.000 habitantes. La tasa de letalidad mundial está siendo en este momento de 6.9%. Ahí tiene usted las cifras, entiendo, pues diario van cambiando, etcétera, etcétera, pero ahí tiene usted las cifras de lo que está pasando. Bueno, fíjese, un rancho que era propiedad de un exgobernador que hoy está preso, el famoso Javidú, dicho de otra manera, Javier Duarte de Ochoa, ese que está viendo usted, va a ser utilizado para atender a enfermos con COVID-19. Esto fue anunciado por el Instituto de Ecología que prestó el rancho conocido como El Faunito al gobierno de Veracruz. El inmueble, le recuerdo, fue decomisado a Duarte en diciembre de 2016. Se localiza en Fortín de las Flores, tiene una extensión de 2 hectáreas y de acuerdo con la pasada administración se usaron 200 millones de pesos del erario para su construcción. La propiedad fue entregada en 2018 al INECOL con el compromiso de ponerlo a funcionar como jardín botánico. En junio de 2019 el instituto devolvió el rancho porque no contaba con recursos para los proyectos. Este es un rancho en donde incluso todo indica estuvo el señor Javier Duarte antes de que se diera a la fuga. Recuerde que Javier Duarte no terminó su mandato como tal, pues faltaron algunos días, no fue al cambio de gobierno y fue un día a ser entrevistado en el noticiero de la mañana, ya sabe, toda esta parafernalia, y luego fue entrevistado y después de ahí se dio cuenta que más vale decir aquí corrió que aquí lo agarraron y se fue. Él tiempo después dijo, me dijeron que yo iba a ir con este periodista y que yo explicara. Y le preguntaron, ¿y quién fue quien le dijo? Según Duarte de Ochoa, un señor que se llama Miguel Ángel Osorio Chong, que en ese tiempo era secretario de Gobernación. El próximo 1 de julio de 2020 entrará en vigor el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy el gobierno de Estados Unidos notificó a su Congreso del cumplimiento de todos los procedimientos internos. Esto se suma a las notificaciones ya hechas por México y Canadá. Previo a este anuncio, la Secretaría de Economía emitió otro comunicado en el que informó que los gobiernos de América del Norte están listos y se alistan para la reapertura de algo muy importante, que es el sector automotriz en la región. Todo indica que a través de los buenos oficios pues ahora sí que aquí, allá y en todas partes, señor Marcelo Ebrard. Bueno, mientras hoy el peso cerró con una caída de 1.81%. Es el peor retroceso en 2 semanas, que más o menos ahí iba aguantando. De acuerdo con el Banco de México, la moneda perdió 44 centavos a cotizarse a nivel interbancario en 25.13 pesos por dólar. ¿Cómo anda el petróleo mexicano? La mezcla mexicana de petróleo cerró en $8.53 por barril. Su semana más terrible, con bajas nunca antes vistas, intentos de poder sacar la cabeza, pero ni así. Y pues recuerde usted que a principio de la semana, el lunes, llegó a estar bajo ceros. Y precisamente por esta crisis energética, buques cargados con gasolina y diésel se encuentran varados en varios puertos mexicanos. Recuerde usted que ayer le presentamos un mapa con puntitos rojos para que usted viera cómo son los barcos. Y ahí le mostramos claramente qué es lo que está pasando en el Golfo de México. Bueno, llevan un mes aproximadamente haciendo fila para dejar el combustible importado de Estados Unidos. Y es que con la crisis de petróleo, la demanda de sus derivados pues se desplomó. Y los tanques de almacenamiento de petróleo mexicanos están auténticamente casi llenos. Veamos.
Derivado de la pandemia de coronavirus, México ha tenido que enfrentar la dramática caída en el precio del petróleo, que este lunes llegó a su valor más bajo. De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, el confinamiento provocó una reducción sin precedentes en la comercialización de gasolinas en el país. La poca demanda de producto y la saturación de almacenes en Pemex tienen varados a por lo menos 87 embarcaciones, de acuerdo con el monitoreo Marine Traffic, las cuales no pueden desembarcar más de 245,000 barriles de crudo. En los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan en Veracruz, de Tampico y Altamira en Tamaulipas y Lázaro Cárdenas en Michoacán se encuentran detenidas las embarcaciones que representan una pérdida para Pemex de $20,000 hasta $30,000 diarios por la renta de buques de almacenaje ante la saturación de infraestructura. Además de los grandes costos económicos para la paraestatal, el almacenamiento de combustibles representa un riesgo de contaminación, ya que los tanques no están condicionados para guardar el crudo a largo plazo. Para solucionar la saturación de buquetanques, especialistas apuntan que Pemex tendrá que renegociar los contratos de entrega de combustible, induciendo a causas de fuerza mayor. México no es el único país que sufre por la caída de petróleo, ya que la pandemia ha llevado al mínimo la demanda mundial de energéticos como efecto de las restricciones de viaje y un cese importante en la actividad económica. La UNEXPO prevé que durante la tercera fase de la emergencia sanitaria, el desplome de ventas podría descender en un 80%. Gloria Piña, Heraldo Televisión. Bueno, fíjense que hay un asunto que es el que le decíamos hace rato del presidente que había anunciado en su discurso de todo lo que tenía que ver con las medidas de austeridad. Pues ese discurso se convirtió en decreto y se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación. Las medidas de austeridad para enfrentar la crisis del COVID-19. Destaca la reducción de hasta 25% en el salario de altos funcionarios de manera voluntaria. No tendrán prestaciones ni aguinaldo, lo que le decía yo al inicio. Aplica a partir de subdirectores y llega hasta el presidente. Además de los programas sociales, no pararán las obras, incluyendo el Tren Maya, ni el aeropuerto de Santa Lucía. También establece por decreto la creación de 2 millones de empleos. A ver cómo le hacemos de aquí a fin de año, a noviembre, como lo dijo el presidente. El decreto estará vigente a partir de su publicación y hasta el 31 de diciembre. O sea, por decreto no puede haber empleos, tiene que haber todo un asunto ahí de las fuerzas del mercado y que se mueva la economía. Bueno, sin embargo, se convertirá en una iniciativa de ley que se enviará a la Cámara de Diputados y en eso andamos, que es un asunto que va a generar, le digo, la semana que entra, porque un decreto de esta naturaleza solamente se puede aprobar en el Pleno. Veamos qué sucede. Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, discrepó, se lo decíamos hoy en la tarde ahí en Heraldo Radio, de la propuesta del presidente y afirmó que por lo menos en el tema de la eliminación de aguinaldos es improcedente que se dé por decreto. ¿Por qué? Pues lo que le decíamos al inicio, ¿no? Porque es un derecho garantizado por la Constitución y la ley. Bueno, oiga, le quiero decir que acaban de dar a conocer Mitofsky, la encuesta semanal que publican sobre el presidente, y le quiero decir que ya ve que el presidente tenía 15 semanas de caída, decía Roy Campos, ¿no? Caída que hay que irla midiendo, ¿no? De lo que significan los niveles de aceptación y popularidad. La semana pasada ya tuvo un alto en el camino y subió, y esta semana, hoy viernes, de nuevo el presidente se mantiene en una tendencia a la alza, mínima pero a la alza. Debe de andar sobre 48.1, 48.2, si nos atenemos a que llegó a estar en 47.3, entonces alcanza casi 1% de alza en un periodo de 2 semanas. Lo digo para los que informan, a los que se quieren informar de este tema y siguen sistemáticamente este asunto. Así que hay 2 semanas ya en que el presidente en esta encuesta de Mitofsky tiene una tendencia al alza, no llega al 50, todavía le falta un rato, pero ya tiene el alto. Bueno, vamos a la pausa. A ver, fíjese que creo que con esto tenemos ya más o menos la mitad del país con los gobernadores para escuchar lo que ellos piensan respecto a lo que está pasando. Más o menos estaremos en la mitad del total de los gobernadores y estaremos buscando a la jefa de gobierno también la próxima semana. Bueno, aquí lo que le quería decir es lo siguiente.
entiendo que es muy difícil distinguir los días, ¿no? O sea, usted se lo planteo, le encuentra diferencia al miércoles y al domingo. Como estamos todos confinados, cerrados, quedándonos en casa, pues las cosas son muy difíciles, ¿no? Sin embargo, se va dando a querer o no una especie de hábito o de organización interna en nuestras casas. Entendemos muy bien que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hay que hacer tareas, los niños están en la casa, hay que cumplir con toda una serie de cosas y quizás el sábado y el domingo se relaje. Entonces, lo que uno no hace entre semana, a lo mejor lo hace el fin de semana. Como sea, al estar tanto tiempo en casa, surge una palabra que ha estado muy en boca de todos, pues, de todos nosotros, que es el tema del ocio. ¿Qué hacer con nuestro tiempo? Bueno, vamos a hablar de ese tema con muy buenos personajes. El muy querido Ricardo Zamora, que es director de comunicación de Google México. También vamos a hablar con la doctora Mari Carmen Montenegro, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, y con Brenda Legorreta, que tiene una estrategia, trabaja de contenidos en Travesías Media. Eso le va a dar a usted una idea de 3 diferentes visiones de lo que está pasando. Ya llegará el momento en que invitaremos a los que organizan conciertos, a todo eso, ¿no? Pero bueno, ahorita todavía no podemos pensar mucho en eso, ¿no? Pensemos en el aquí y ahora, auténticamente. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con ellos. Bueno, le decía yo que en estas semanas de aislamiento por el COVID-19, la gente que nos hemos quedado en nuestras casas, nos la hemos ingeniado de diversas maneras para mantenernos ocupados, modificar rutina, sobrellevar la situación y pues han pasado muchas cosas. De esto vamos a hablar con Ricardo Zamora, director de comunicación Google. Queridísimo Ricardo, te mando un gran abrazo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, Javier, con gusto de saludarte. La verdad es que es un honor estar contigo. Felicidades, yo sé que no es nuevo el programa, te hemos seguido todas las noches, pero me da mucho gusto que hayamos tenido pretexto para estar platicando. Bueno, ya sabes que estos vendrán mucho más. Gracias, Ricardo. Bueno, también con nosotros Brenda Legorreta, estratega de contenidos en Travesías Media. Brenda, gracias. ¿Cómo has estado? Hola, Javier. Muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy a tu programa. Honrado estoy. Y bueno, también con nosotros la doctora Mari Carmen Montenegro, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo te va, doctora? ¿Cómo llevas el encierro, doctora? Muy bien, con mucho trabajo y con mucho gusto de ahora estar aquí. Algo bueno me trajo el coronavirus para estar en esta entrevista. Te lo agradezco, doctora. Contigo. Oigan, a ver, vamos a plantear desde los diferentes ámbitos de ustedes. Y si les parece, a Brenda y a Ricardo, demos de la palabra a la doctora para tratar de entender nuestras cabezas, qué es lo que pasa. Que nos des una mirada, doctora, de lo que está pasando y lo que está pasando con nosotros. ¿Qué reflexiones te suscita todo esto, doctora? Adelante. Pues a mí lo que me parece, más allá de lo que siempre pensamos los psicólogos en términos de las depresiones y ansiedades, a mí lo que me parece es que el COVID-19 nos pone un espejo, más que traer una serie de acciones, potencializa una serie de situaciones que se han venido gestando desde hace mucho tiempo. Es el mayor reto que podemos tener, es estar en aislamiento con las personas que más queremos, con la familia. Sí. Con los niños, estar todo el día con los niños y con la pareja. Y lo que digo es que potencializa, porque lo que hemos estado escuchando son los niveles de violencia familiar, es la violencia hacia los niños, pero eso no lo trae el aislamiento. Lo que trae el aislamiento es que mientras en la vida cotidiana todo el día todo el mundo está afuera, el estar juntos, pues a veces en algunas situaciones esto se vuelve intolerable. Entonces es un asunto donde ¿qué fue lo que hicimos en cuanto a nuestra salud? ¿Qué fue lo que construimos como familia? ¿Qué fue lo que construimos como proyecto? Para encontrarnos hoy en una situación, para algunos bien. Algunos, yo platicaba hoy en la mañana con alumnos y dicen, hoy me pasa que yo gasto menos. Sí.
como nada más voy a lo indispensable, hoy estoy gastando menos. Pero hay quien tiene problema para estar con la pareja, pero hay alguien que dice, estoy conociendo por primera vez a mi hija, por el tiempo que paso con ella. Entonces sí me parece que hay una serie de situaciones difíciles, pero difíciles con mucho miedo, pero que la información nos debe de llenar de más tranquilidad, de tal manera que las notas falsas se vuelven parte de un estado emocional intranquilo para las personas. O sea, oigo que hay alguien dedicado a la comunicación. La comunicación hoy es fundamental, porque a diferencia de otros momentos donde cada uno de nosotros tenemos problemas que vamos resolviendo en esto que le podemos llamar el espacio sentimentalizado, hoy el problema es colectivo, sí. Hoy el problema es de todos, hoy no tenemos para dónde correr y hoy sabemos que solamente cuestiones de actitud pueden favorecer esta situación. Se ha señalado que hay problemas familiares, pero también se han incrementado las denuncias, lo cual pues no resulta nada malo, ¿no? O sea, ya también ese momento de la denuncia pues está también ahí presente. Bueno, ahorita regresamos, hay 2 o 3 asuntos ahí que quisiéramos retomar. A ver, Brenda, ¿se te acabó la chamba o qué pasó? ¿Cómo hacerle? Pues nosotros, como medios, como editorial, yo que llevo más de 15 años trabajando en el mundo editorial, nunca nos habíamos enfrentado a un reto así. Y en Travesías Media, nuestro principal medio es Travesías, que es revista de viajes, y local.mx, que es nuestra plataforma digital, que es la agenda cultural y de gastronomía de la ciudad. Entonces, pues sí, tal cual como dice la doctora, nuestros medios ahora tienen esa como responsabilidad de comunicarnos de una manera distinta con nuestros lectores. Y hemos encontrado que también, si bien surgen algunas dificultades como las que mencionan, también surgen nuevos hábitos que se vuelven interesantes y que para mí también son bastante conmovedores. Te quería contar que tuvimos una nota en local.mx que publicamos, que me tocó publicar a mí sobre el uso de las azoteas en los edificios de la ciudad y cómo este espacio ha sido liberador para el confinamiento, ¿no? Ahí respiramos, encontramos aire libre. Empecé a notar, primero me enteré por mi hermana, que también está con sus 2 hijas, una hija de 6 años y una de 3, haciendo escuela, ¿no? En casa, y cerraron el área común de jardines y juegos. Entonces ella, para que sus hijas tuvieran un descanso en la escuela, empezó a subir con sus 2 hijas a un mantel en la azotea, a hacer un picnic a la hora del almuerzo. Empecé a ver cómo otros amigos tomaban videos en sus redes de vecinos haciendo ejercicio en la azotea, o a lo mejor otras fotos de hijos bailando, muchas fotos de atardeceres también. Entonces publicamos esta nota en local, ¿no? Como una nueva forma de agenda en la ciudad, y fue un fenómeno para las personas. Pues se identificaron, lanzamos el hashtag azoteas locales y a partir de ahí nos empezaron a llegar más imágenes, y cómo ahí se creó también pues una transformación del espacio de forma recreativa, ¿no? Oye, quizás pues te planteo, hoy más que nunca los viajes van a ser aspiracionales. O sea, sí. voy a imaginar que estoy en Acapulco viéndolo en mi computadora. La verdad es que el trabajo que está haciendo el editor de Travesías, Mario Ballesteros, me parece muy interesante, porque él ha cambiado la identidad del proyecto, incluso el léxico, ¿no? Ahora hablamos más que de viajes, hablamos de conocer el mundo, más de la escena turística, de historias, de hallazgos, ir a lugares. Ahora hablamos de los secretos por descubrir. Tenemos una serie muy bonita en el Instagram de Travesías los domingos que se llama Viajes que hemos hecho. Entonces, de alguna manera, esta es la forma que vamos a acompañar a nuestros lectores, que son viajeros de espíritu y de alma, y que eso no cambia. Los vamos a acompañar de aquí hasta que se abran otra vez las puertas de la industria de viajes, como dándoles esa confianza de que vamos a llegar juntos hasta el otro lado. Ay, bueno,
Oye, Ricardo, yo cuando vi que empezó a pasar todo esto, dije, si alguien le va a sacar jugo, va a ser Ricardo Zamora y Google a todo esto. Y no lo digo peyorativamente, lo sabes. ¿Por qué razón? Porque estamos... Oye, Ricardo, ¿qué te digo? Pues porque estamos ante la computadora, yo te diría, híjole, no sé, ahorita hablaremos con la doctora, pero estamos ante la computadora, híjole, a lo mejor la mitad o más allá de la mitad del día, ¿eh? Me gustaría acercarte 3 puntos de referencia para Venga. todo lo que, sobre todo conectando mucho con lo que dice la doctora. No solo es la comunicación, sino es la tecnología, ¿no? Hoy, la verdad es que tenemos una dependencia tecnológica y las empresas como Google lo estamos viendo de una manera pues, bastante sorprendente. Nada más para que se den una idea. Hoy, esto que estamos, esta plataforma con la que nos estamos comunicando, que es Google Meet, todos los días recibe 2 millones de nuevos usuarios, todos los días. Esos usuarios en un día pasan más de 2,000 millones de minutos juntos y esto equivale a 3,800 años de reuniones en un solo día. Entonces, es una locura. Y eso también del lado de las compañías también es mucha motivación para innovar. Por ejemplo, y si me permites hacer la recreación, esta semana adelantamos funcionalidades de inteligencia artificial con el fin de que los usuarios estén más seguros y tengan mejores experiencias en la videoconferencia. Entonces ahora voy a apagar las luces de mi estudio. ¿Sale? Y voy a estar en total oscuridad y vas a ver que la imagen no se va a perder. Entonces, caray. Estas son cuestiones espectaculares. Por ejemplo, el clásico que se pone en la videoconferencia a contraluz en la ventana, etc., etc. Pues estos son pretextos que estimulan la creatividad y aceleran la innovación para ofrecer estas mejores experiencias a los usuarios. Oye, el segundo punto que... Además, ahí te detengo tantito. De esta gran cantidad que se está juntando en Google, ¿tienes un perfil hombre, mujer, edad? No lo tengo, pero sí te puedo decir que al ser algo de la noche a la mañana, todas las personas tuvimos que resolver el trabajar, el comunicarnos. Y las personas que tienen, ahorita hablamos de viajar, pero las personas que están separadas geográficamente, pues la videoconferencia es su punto de contacto. Sí. Por eso esos 2 millones de personas que llegan con nosotros y con todas las plataformas de videoconferencia, que es lo que hemos visto, un crecimiento acelerado, ¿no? Sí, a ver, vamos al segundo punto. ¿Qué pasa con el buscador? Hey. Ahí es donde el ocio empieza a cobrar vida, porque ¿qué es lo que está motivando en este mes de abril, que todavía no termina en México? Las tendencias de búsqueda. Desde cómo hacer gel antibacterial, que es el número 1, después cómo hacer pizza casera, nieve de limón, mi declaración de impuestos, aderezo ranch, caretas de acetato. Empezamos a ver que cobran vida todas las inquietudes que tenemos nosotros o todas las dudas o necesidades de entretenimiento o de conocimiento, ¿no? Búsquedas relacionadas con COVID-19, el hoy no circula, las clases en línea, las consecuencias del consumo de nicotina y el coronavirus, cómo interactúan, qué es lo que sucede en la etapa 3 y cómo interactúa también la aspirina y el coronavirus, estados de la República con mayor interés en términos relacionados con COVID-19 en los últimos 30 días, número 1 Baja California, después Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán y Sinaloa, y en YouTube, que es donde también se canaliza la educación, el entretenimiento y el consumo de noticias. De este último te puedo decir que creció más del 75% en los primeros 3 meses del 2020 a nivel mundial. También a nivel mundial las reproducciones relacionadas con cocina o con recetas crecieron en un 45%. Y las reproducciones de videos diarios, todo el mundo quiere ser ahora panadero, sí, relacionadas con masa para pan, incrementaron globalmente en el 260%, ¿no? Ahora, México, mucha búsqueda de contenido educativo, se ve que hay muchos estudiantes y niños en casa, ¿no? Incrementaron en un 250%, reproducciones de matemáticas, 50%, reproducciones sobre ejercicio, 200%, y la búsqueda de transmisiones en vivo subió un 82%, justamente porque muchos de los artistas, generadores de cultura, generadores de contenido se volcaron a Internet para hacer transmisiones o en vivo o diferidas del archivo de contenido que tenían. Simplemente hoy se está realizando en México el Fashion Week, que anteriormente era un evento físico, ¿sí? Y del viernes 24 al domingo 26 se va a transmitir por YouTube.
Los Beatles presentan una versión de Yellow Submarine mañana a las 11 de la mañana. Evidentemente no son todos los Beatles, pero los sobrevivientes. Pink Floyd, el grupo de rock, recupera su archivo y pone el día de hoy su directo en Pompeya. Y los Rolling Stones utilizaron también Internet y particularmente YouTube para transmitir su nueva canción. Entonces, hay mucho que está ocurriendo en Internet y evidentemente, pues como tú decías, soy una de las personas que más lo celebra, tal vez el que tengamos más tiempo para estar interactuando con Internet. Bueno, eso es cierto, más que cierto. Doctora, a ver, aquí, ahora sí que con toda intención los invitamos a los tres para que, nos va a quedar poco tiempo, pero para que cada uno nos dé una opinión segunda, final. Y lo primero que te pediría, doctora, ¿cómo leemos todo esto, lo que nos cuenta Brenda, lo que nos cuenta Ricardo, que es otra faceta más de lo que está sucediendo? ¿Cómo lo ves desde tu ámbito, doctora? Bueno, pues escuchar eso es muy alentador y me parece que de esas noticias requerimos, pero sí tenemos que estar claros en que no todo el mundo lo está viviendo así. Sí. O sea, es un asunto de clases sociales, es un asunto, por ejemplo, el número de personas que vive al día. No es cierto que haya internet en todo el mundo. Obviamente la docencia se está replanteando y se tiene que replantear, pero los contenidos y las tensiones, porque el niño tenga que hacer la tarea, eso complica las cosas cuando nos están diciendo ahorita todo el avance tecnológico que hay como para meter a los niños en dinámicas diferentes. A mí me parece que sí, que vamos a vivir con el coronavirus, que llegó para quedarse y que seguramente, bueno, ese es mi deseo, pronto Brenda va a tener mucho trabajo porque van a llegar las vacunas y va a haber mayor seguridad y mayor protección. Pero sí creo que las dinámicas van a cambiar, que sí tengo la impresión de que el sistema educativo tenga que replantear muchas de sus acciones, que hoy por hoy pues están quedando, cuando dicen los niños están perdiendo, ¿qué es lo que están perdiendo? Las personas mayores, porque ahorita oigo también ciertas creencias que dicen es que debe de haber ahí niños, por eso todo el mundo está en la tecnología. Las personas que ya somos factor de riesgo, nos hemos replanteado varias situaciones de estas para seguir cercanos. Yo diría, hay algo bien importante. Se ha promovido con una campaña que a mí me ha encantado, con Susana Distancia, me ha encantado, pero que a la gente le debe de quedar que ese es un problema social y como problema social hay una corresponsabilidad de todos. Todos nos tenemos que ocupar más de los demás que de uno mismo. Sí. Y que en esta situación social nos debe de quedar claro que la distancia es física, pero que tenemos que tener mucho acercamiento social y mucho acercamiento afectivo y muy proactivo. Hay ahorita que decían rápido, porque sé que los minutos aquí cuentan mucho, es una situación donde el chiste, las imágenes de que en una comida todo el mundo está con su celular y van en la calle y nadie voltea a ver a nadie. Hoy andamos buscándonos a través de estos, del teléfono, de las computadoras. Tenemos mucho contacto con la gente, es increíble, pero eso es lo que tenemos que generar. Mucho acercamiento social. Muy bien. Brenda, tenemos poco tiempo, ya sabes cómo es esto. Te pido un minutito, yo sé que ya ni la muelo.
Ricardo, te voy a pedir también un minutito. Yo sé que ya en el abuelo, entonces me quedo callado y adelante, Brenda. Sí, coincido, es innegable de lo que habla la doctora. A nosotros, por las temáticas de nuestros medios, nos toca cubrir otro tipo de aspectos y tenemos que también acompañar a la audiencia con otro tipo de historias. Y coincido con Ricardo en que lo que más hemos notado ahora es cómo ha despertado la creatividad para nosotros y para reinventarnos. Incluso hay una nota reciente en local.mx también, platicamos con un vendedor de La Lagunilla que ahora está atendiendo con su sana distancia a pacientes y les puede entregar y conseguir muebles para llevárselos a domicilio. Entonces, esa capacidad de reinvención, tanto en las personas que estamos enfrentando esta situación en la ciudad y en el país existe, como también nosotros como medios, ¿no? Hay nuevas cosas de archivo que se está publicando en Travesías, también en Local. Tenemos una nueva sección que se llama Diaporama, que es en Local, que es un nuevo formato de audiovisual y de WhatsApp, que de hecho está en el YouTube de Local ahora, y son dos fotógrafos hablando en distintas partes del mundo sobre su trabajo fotográfico y cómo están enfrentando la cuarentena también desde un lado creativo. Entonces creo que por ese lado también es interesante de estar como al pendiente y contando esto que está ocurriendo y ver cómo nos reinventamos para cosas más interesantes. Ricardo, como tú fuiste mucho tiempo locutor y productor de radio, tienes un minuto. Perdóname, muy bien, adelante. Lo lograré. Pues gracias. Mira, Javier, yo creo que soy un eterno optimista, sí, y le doy su correcta dimensión a la tecnología. Como dice la doctora, la tecnología no es la solución a todos los problemas, pero es una herramienta que nos va a ayudar a superar mucho más rápido los desafíos que tenemos como COVID-19. El pasado martes la SEP tuvo una capacitación a 500,000 maestros y hoy no nos sorprende. 500,000 maestros son casi 7 veces el Estadio Azteca. Sin tecnología eso no se puede. Muchas gracias, Javier. Ah, qué bonito es último. Gracias. Mi querido Ricardo, gusto en verte, la verdad. Igualmente. Un fuerte abrazo para ti y para todos los Brenda, demás. gracias. Muchas gracias, Javier. Esto de los viajes es maravilloso, pero creo que vamos a tener pendientes por lo pronto. Gracias, Brenda. Sí, gracias a ti. Gracias, doctora, por ayudarnos a pensar un poco de otra manera estas cosas. Muchísimas gracias, Javier, y es un gusto verte en este noticiero, de veras. Gracias, doctora. Lo sé, gracias. Bueno, oiga, pues ya nos vamos. Déjeme decirle que oiga, fue una noche grata. Yo entiendo que hemos estado en la ingratitud, como dice, ¿no? Pero son 3 muy buenos personajes, muy queridos además por su servidor, pero con una mirada muy clara de país. Mantengámonos juntos pero distantes por razones obvias. Goce el fin de semana hasta donde es posible y aquí estamos el lunes.